Bueno, fíjate, el título del conversatorio es Mi arte, porque en realidad, si algo tiene valor, fue todo lo que yo viví allí. Me cuesta mucho precisar una sola cosa, porque la señora Franklin era como, no sé cómo describirla. Ella era alguien ante mi vista, como primero que era hermosa, y luego ella tenía como una suavidad que yo deseaba alcanzar, la admiraba muchísimo, y luego formar parte de ese equipo de trabajo fue para mí muy importante. Al principio yo iba, daba mi clase contemporánea y me iba, ni siquiera entraba a la oficina porque me daba un poco de miedo, ¿no? Yo siempre temerosa. eh, pero progresivamente fue pasando algo que yo fui como, o sea, fue como haciéndose Balearte mi casa. Yo pasaba muchas horas en Balearte. Balearte tenía el horario que ha tenido toda la vida. Comenzábamos a las 3 de la tarde, que teníamos que llegar los profesores, y nos íbamos muchas veces, el horario escolar era hasta las 7 de la noche, que había la última clase. Pero luego nosotros nos quedábamos trabajando y nos íbamos 9, 10 de la noche, porque cada día era un día en el que habían pasado muchísimas cosas. Entonces nos quedábamos en la oficina, tratando de hacer alguna, o sea, dándole, por ejemplo, un reporte a la profesora Isabel de qué era lo acontecido en el día, de los problemas que habían surgido, de las observaciones que hacíamos. Y estábamos allí tratando de ver si había un problema con alguna niña, cómo hacer para resolver. O sea, fue ya no era solamente el asunto de mi clase. Yo traía lo de mi clase y cada una traía lo de su clase, pero luego había como un interés de todas de resolver, perdón, en conjunto las cosas que iban surgiendo. Eso fue muy, muy importante, Gloriano. Yo sentí que formaba parte de un equipo, que Balearte era mi casa, y no porque siempre estuviéramos de acuerdo, no, a veces no estábamos de acuerdo entre nosotras. Yo recuerdo que Isabel se molestaba muchísimo porque yo nunca aprendí a respetar la hora de clase. O sea, eso a mí me costó siempre un montón. Y ustedes son testigos de que Isabel me tenía que llamar para terminar la clase o el ensayo, lo que fuera, porque yo me pasaba siempre de tiempo. Y es algo que ahora, después de viajes, que aprendo con las clases de Pilates, porque duran una hora y tengo una clienta tras otra, y además esas pagan. Entonces, ahí he tenido que aprenderlo por necesidad, pero no podía terminar a la hora, o sea, siempre había mucho que hacer, fascinada en ese espacio haciendo eso que hacía. Tuve algunos problemas con mi pareja anterior, que fue el que vivió todo mi proceso en Balearte, porque yo llegaba tardísimo a la casa, prácticamente a dormir. Eh, pero bueno, poco a poco, como decía, yo fui como teniendo cada vez más responsabilidades. Por ejemplo, recuerdo que colaboraba con la limpieza de las coreografías. Eso lo hacían, eran las maestras de ballet, pero me llamaban y me preguntaban y yo podía como decir lo que observaba. Mi trabajo fue no solo desde el punto de vista técnico, sino se me pedía que las observara y que las corrigiera. Entonces fue como que yo empecé a asistir a las reuniones de padres con la directora y la subdirectora. Empecé a involucrarme cada vez más, con más actividades, con más responsabilidad. Asistía a Isabel Franklin en las audiciones y fue maravilloso proceso de entender cuando un cuerpo estaba en condiciones, por ejemplo, de bailar y cuando no, poder diferenciar eso. Recuerden que no había internet, no había muchísima información en aquel entonces, eso vino después. Y eso me educó el ojo, como quien dice. O sea, yo podía, mucho más adelante, por supuesto, ver cuando llegaba un niño, verlo y saber
o niña y saber si iba a bailar o no, así como me pasó con Jordan. O sea, con Jordan no había ninguna duda porque obviamente él era fabuloso, pero como por ejemplo yo me podía dar cuenta que un Ibrahim lo iba a poder lograr no teniendo todas las condiciones, aparentemente no teniendo todas las condiciones. Entonces, eso me daba ahí como me dio como, sí, ¿por qué no decirlo? Un conocimiento de eso, del cuerpo, ¿no? A mí me gustaba mucho como ver a cada uno moverse y ver cómo se movían.